nosotros. Así, cuando escribe el apóstol Pablo su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, dice lo siguiente el apóstol Pablo acerca de los incrédulos. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, se está refiriendo al diablo, el Dios de la cultura de este tiempo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, así como nosotros estábamos cautivados en nuestra mente por la mentira del diablo acerca del valor de nuestra vida, del significado de nuestra vida, del sentido de nuestra vida, y fuimos liberados por Dios a través del Espíritu Santo, la gente que no lo conoce al Señor tiene cegada, tiene cerrada su entendimiento. Ahora, nosotros no podemos vivir con una mente cegada, porque tenemos la mente de Cristo a través del Espíritu Santo. No podemos vivir una vida con pensamientos vanos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos enfoca. No podemos llevar nuestra vida de una manera carnal, porque tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que la revela en nuestras vidas y nos hace espirituales, pensamientos espirituales. Y no podemos vivir con una mente reprobada. Nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos y examinarlos bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso, no solamente es importante entender quién soy yo, sino quién es el otro para mí. Una de las cosas que el Espíritu Santo transforma en nuestra vida es esa mente atada a prejuicios. Hay un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, donde el Espíritu Santo tiene que obrar de una manera especial, específica, para convencerlo a Pedro, que tenía el Espíritu Santo, pero que estaba todavía actuando con una mente con prejuicios. Prejuicios en este caso en lo religioso. Pedro es de origen judío y jamás Pedro pensaría que el Evangelio era también para la gente que no tenía el origen judío. Para el judío, el Mesías era para el pueblo de Israel, no para los gentiles, como los llamaba. Entonces, el Señor tenía propósitos de extender el Evangelio a todas partes, para que toda persona pudiera conocer del amor de Cristo. Pero el prejuicio que había en la iglesia y en gente como Pedro, que era un hombre que fue formado 3 años al lado de un Jesús al cual le vio que jamás tuvo prejuicios, pero sin embargo eran tan fuertes los prejuicios que le impedían a Pedro poder unirse al propósito de Dios, llevar el Evangelio a otras personas que no fueran de origen judío. Entonces, Pedro un día estaba en la casa de un tal Pedro, también Simón, curtidor, y dice el texto bíblico en el libro de Hechos, en el capítulo 10, que el Señor se le aparece a un centurión romano a través de un ángel, que era un hombre que tenía hambre y sed de Dios, pero al ser gentil, él escuchaba acerca de ese Dios que tenían los judíos, pero no podía acceder a una experiencia con este Dios. Pero tenía hambre de Dios. Y Dios, cuando hay alguien que tiene hambre de Él, va a esa persona. Seguramente esa persona no se queda sin conocer a Dios. Y entonces el Señor envió un ángel y le dijo a este hombre, Cornelio, que enviara a la casa de este Simón a unas personas a buscarlo a Pedro, para que Pedro le hablara acerca del Evangelio. Es interesante porque el ángel no le habla del Evangelio a Cornelio, sino que le dice, anda y busca a un tal Simón que se hace llamar Pedro, para que él venga y te hable acerca del Evangelio. Porque quienes compartimos el Evangelio somos nosotros, pero los prejuicios hacen que muchas veces
no nos demos cuenta cuánta gente alrededor nuestro necesita de Cristo y nosotros estamos tan encerrados en nosotros mismos y en lo que nosotros pensamos, prejuicios culturales, prejuicios familiares, de formación familiar, prejuicios educativos, prejuicios religiosos, que nos impiden tener la visión que tiene Dios. Y ahí estaba Simón Pedro. Dice en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban, los hombres que envía Cornelio, por el camino, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Eso tipo 3 de la tarde. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, en la azotea, le sobrevino un éxtasis. Fíjense cómo Dios usa nuestras necesidades para también hablarnos. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mate y come. Y entonces Pedro dijo: Señor, los prejuicios, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjense qué fuertes son los prejuicios, que Pedro se le pone a discutir al Señor cuando le dice que haga lo que le está mostrando la visión. Y volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Así que Pedro se quedó pensando: ¿qué me está diciendo el Señor con todo esto? Y dice el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y ahí, le cae la ficha a Pedro, y su entendimiento es renovado. Con razón el Señor me dijo 3 veces que lo que Él limpió no lo llame yo común. Y entiende entonces Pedro, toma una nueva razón, su mente es cambiada, su actitud es cambiada. Dice el versículo 21, cuando el Espíritu Santo le dice esto: no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y a partir de ahí, Pedro se va con estos hombres a la casa de Cornelio. Jamás un judío entraría en la casa de un gentil. Jamás comería con ellos. Jamás tocaría algo que hubieran tocado ellos, porque para un judío ortodoxo, tocar algo que tocaba un incrédulo era contaminarse con pecado de incredulidad. Así que no lo iba a hacer. Si el Espíritu Santo no lo prepara a través de esta visión y le cambia el entendimiento, Pedro jamás, de los jamases, se hubiera ido con esos hombres. Llega a la casa de Cornelio y es tan interesante porque Cornelio lo estaba esperando. Dice el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Le cambió su manera de
su perspectiva en cuanto a los demás. Quitó sus prejuicios. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, permanentemente sacando prejuicios. Nosotros no nos damos cuenta cómo los prejuicios que tenemos. ¿Qué quiere decir un prejuicio? Es un juicio predeterminado. Es algo que yo acepto como una realidad, como una verdad. Tardaría mucho tiempo en explicarles cuántos prejuicios hay en nuestras vidas. Que aceptamos cosas como verdad cuando en realidad tienen que ver con costumbres, con cultura, con enseñanza familiar, con educación. La Biblia lo define como la cultura de este siglo, de este mundo. Esos prejuicios mandan en nuestra vida. Son como anteojos internos que tenemos colocados, donde nosotros leemos toda la realidad con esos anteojos. Y a veces el Señor tiene que operar así como operó con Pedro, para sacar esos anteojos de tal manera que podamos ver la verdad de Él y la disposición de Dios. Porque el amor de Dios excede todo conocimiento, dice la Biblia. Y a veces impedimos que ese exceso del amor de Dios, por nuestro entendimiento, pueda fluir de nuestras vidas. Por eso...